Nehemías capítulo 4, versículos del 1 al 3. Hemos titulado la predicación ¿Cómo luchar con los enemigos? Nehemías 4, del 1 al 3. Leamos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oremos, hermanos. Padre celestial y buen Dios, te pedimos, papito lindo, de que nos permitas aprender a través de tu palabra cómo es que como hijos tuyos debemos pelear contra los enemigos. Ponemos en tus manos esta predicación de principio a fin, Señor. Que seas tú hablando a través de mi boca. Permítame, Señor, borrarme en este momento de mí mismo y que seas tú quien hable, papito lindo, para ellos. Que sea un mensaje de aliento, papito lindo, para los hermanos, para ayudarnos a llevar todas estas cargas que estamos llevando. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que Nehemías él estaba cautivo también en Babilonia, pero él fue de unos deportados para Babilonia. Bueno, realmente él no iba a ser deportado, sino que él trabajaba con el rey directamente, ¿verdad? Entonces el rey un día lo vio triste y le dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? Ay, triste del corazón. ¿Y por qué? Le dijo: es que yo pienso cómo va a estar Jerusalén. Y al final le dijo el rey, mira, le dijo, el Señor tocó el corazón del rey, ¿verdad? Y le dijo, mira, le dijo, para que no estés así, te voy a dar chance que vayas, ¿verdad? Anda a hacer lo que vos querés hacer. Y Nehemías se regresó a Jerusalén y regresó a reedificar la ciudad. A Nehemías algunos dicen de que lo mandaron o sea, le dio permiso en 2 ocasiones para ir a arreglar la ciudad, ¿verdad? Algunos creen que es de esa manera, pero Nehemías lo que estaba haciendo en esta porción de la palabra que le acabamos de leer, estaban arreglando los muros de Jerusalén. Entonces, Sanbalat era un gobernador de Samaria. Entonces, cuando ellos supieron de que Jerusalén la estaba arreglando, así como que, ¿y esto qué? Y empezaron así, como cuando empieza a crecer una iglesia, ¿verdad? ¿Y esto qué onda, pues? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos enemigos. Muchas veces nosotros mismos nos convertimos en nuestros enemigos, pero hoy aprenderemos cómo luchar con nuestros enemigos, ¿verdad? Fíjense que cuando se empieza a hacer una buena obra, son mal vistas por algunos orgullosos, por algunos altivos. Muchas veces no es uno, no más, sino que es varios que hasta se unen para frenar o para afectar esa buena obra. El ejemplo más claro que tenemos nosotros, y algo percibible y tangible, digamos, para nosotros, es el caso de nosotros, ¿sí? El caso del líder de nosotros, ¿verdad? Sabemos de que él solo es el representante, ¿verdad? Y el líder lo tenemos ahí arriba, ¿verdad? No, pues damos la aclaración para que no vayan a decir, este es calzadillesco ya, ¿verdad? Ya, idolatrando al pastor. No, él es el líder que tenemos, y pues para el gloria y honra del Señor él nos enseña bastante bien, ¿verdad? Pero fíjense que cuando la iglesia comenzamos en una casita, éramos unos cuantos peloncitos, ¿verdad? Todavía está un poquito más delgado, yo me acuerdo. Pero fíjense que desde que empezó la obra, bueno, a él le han tratado de serruchar el piso de una forma u otra, ¿verdad? O sea, y vamos a hablar de su persona porque como él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? De la organización, de la iglesia, la armadura de Dios. Él es la cabeza, ¿verdad? El encargado, el representante. Y también al que el Señor le va a pedir cuenta, ¿verdad? Porque era el pastor de la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso era el representante, ¿verdad? Hay que ver a él como sale. Yo solo soy el que le ayuda,
Ahorita sí hace el que ayuda. Entonces, fíjense que a él le quisieron cortar ayuda de distinto tipo, ¿verdad? Él trabajaba antes haciendo algunas clases para otro pastor, pero cuando se enteró que existía esta iglesia empezó a buscar problemas. Es más, hasta le dijeron, mira, no, esta iglesia no, ¿verdad? Ahí no, aquí no. Entonces, ha tocado luchar contra los que han inventado cosas, algunos que llegaron al punto de decir que hasta lo iban a demandar, nomás por el bautista, tabernáculo bautista. Y pues eso no se puede, ¿verdad? Dijeron que lo iban a demandar. Bueno, de hecho ya hablan del pastor, ¿cómo es? Villa, dice. Pues, dice el pastor, aquel maricón, dice. Aquel maricón que tiene iglesia en Campo Verde. O sea que es falsa, ¿verdad? Porque él tiene iglesia aquí, pero él no es así, ¿verdad? Bueno, y bueno, no, él pues es un gran varón, ¿verdad? Sanote, puro machote, dice. Fíjense que lo han calumniado. Han habido diferentes ataques de algunos hermanos. Han habido chambres. Cuando una buena obra se está haciendo, siempre sale alguno que no quiere que eso crezca. Cualquiera que ha escuchado predicar al pastor, o que lo ha conocido un poquitito más, unas 3 o 4 predicaciones que de él, sabe que de él puede aprender mucho. Entonces, cualquiera que conoce de él sabe de que cuando él empieza a hacer algo, lo va a hacer bien, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que por ahí puede venir el temor, ¿verdad? El temor es que pues, aquí el problema con Sanballat de Samaria era que a Jerusalén, esto cuando empiezan a crecer, nadie los detiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la cobertura de Dios. Y así igual como nosotros. Aquí hemos tenido la cobertura del Señor. Los que hemos conocido esa profundidad y que venimos desde el principio, digamos, ¿verdad? Hemos podido ver las cosas que han ido cambiando. Un equipo de sonido que nos regalan, otra cosita para el micrófonos que nos regalan, o sea, todo ha sido regalado. El Señor es el de la obra, ¿verdad? Entonces podemos decir que estamos respaldados. En este caso también Nehemías era respaldado por el Señor, comenzando porque el rey fue el que le dijo, mira, si querés, anda a Jerusalén y anda a reedificar la ciudad, ¿verdad? Anda a hacer lo que vos tenés que hacer. Entonces él empezó a trabajar, ¿verdad? Empezó a trabajar, empezaron a arreglar, y cuando los demás empezaron a ver que este está trabajando con todo ahí, va, hombre, no. Y salió uno en el versículo 3, ¿verdad? Dice, no, hombre, este es un gatito, unos días nomás va a maullar. Ya no, hombre, si este ya ni aruña. Así decía este, decía. Lo que ellos edifican el muro de piedra, dice, si sube una zorra, se lo va a derribar, dice. No sirve lo que ellos hacen. Ya vamos a tener un año, ya vamos a ver cómo cumplimos un año, ¿verdad? Veamos lo que dice el versículo del 4 al 6. Nehemías, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Oye, aquí está ya Nehemías, orándole al Señor, y oigan cómo dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, hablando de los enemigos, ¿verdad? Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban la ciudad del Señor, Jerusalén, la base del Señor. Y en el 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. En la primera parte de la oración, Nehemías estaba pidiendo por los enemigos, ¿verdad? En estos tiempos, pues el tiempo de guerra era difícil, ¿verdad? Porque lo podían invadir y todo eso. Entonces Nehemías por eso le oró al Señor de esta manera, ¿verdad? Dale, Señor, dale con todo. En el caso ahora de nosotros, y hemos aprendido a través también de nuestro líder, de que por nuestros enemigos hay que orar, pero para bien. Que les dé un nuevo entendimiento, que puedan comprender de que lo que se está haciendo aquí es para seguir agradeciendo el reino del Señor, ¿verdad?
¿verdad? Para que más almas se puedan convertir al Señor, para que más almas puedan ser salvos. Pero dice, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hasta aquí, hermanos, han pasado cosas, ¿verdad? Trabajos que han habido que hacer. Bueno, una de las primeras cosas que me recuerdo yo de aquí fue cuando empezaron las hermanas a hacer venta de arriba. Yo pongo esto, yo pongo lo otro, yo hago los nuegados, yo hago no sé qué. Y pues empezaron a ver qué hacían, empezaron a trabajar, ¿verdad? Y pues sí, ya se han comprado también de algunos fondos que han ingresado así. Entonces, la muralla dice fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, nosotros ¿de qué forma trabajamos para eso? Porque venimos aquí solamente como invitados, como oyentes, así como cuando uno va a la universidad y uno dice, maestro, me da permiso, catedrático, me da permiso de estar de oyente en su clase. Así le dice, y usted puede estar ahí en todas las clases, pero al final no se va a graduar. Y puede aprenderse todo lo que el catedrático le enseña. Y hasta opinar y ayudarle, al final hasta le puede dar a dar clases, pero usted no va a graduar de esa materia. Entonces es igual aquí. Si uno viene, pero si no se inscribe para trabajar, pues estamos en lo mismo, ¿verdad? Nos vamos a graduar, sí, ¿verdad? Cuando el Señor venga. Pero a la hora que empiece a dar los títulos también, ahí va a ser el detalle. Porque hay que trabajar para el Señor. De una forma, bueno, ¿verdad? Entonces, Nehemías no contestó a las necesidades de sus enemigos, antes bien recurrió a Dios en oración, que es el caso que nosotros tenemos que hacer. Cuando empiece algún problema para nosotros, es necesario que nos pongamos a orar en todo tiempo. O sea, es la única herramienta que tenemos para con nuestros enemigos. Pero aclarándole, ¿verdad? Nuevamente, Nehemías oró así porque en estos tiempos de guerra en cualquier momento le caían, ¿verdad? En el caso ahora, yo me acuerdo que hace unos días yo les comentaba de uno que me decía, tenemos que orar por los mareros, así para que los convierta el Señor, no, pero para que los mate a todos. O sea, yo creo de que pensar de esa manera, por muy malacates que sean, hermano, nosotros fuéramos malacates también, y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Porque cualquiera dice, sí, pero es que ellos no tienen misericordia de la gente que mata. Pero el Señor sí tiene misericordia de cada uno de nosotros. Nosotros cuando pecamos le fallamos al Señor, ¿verdad? Cuando no le habíamos recibido. Entonces igual están ellos. Un asesino puede ser perdonado por el Señor si hay un arrepentimiento en él, ¿verdad? O sea, que va a pagar las consecuencias aquí en la tierra también, porque cuando lo hagan lo van a meter preso. Pero su alma va a ser del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber de que cuando tenemos un enemigo debemos empezar a clamarle al Señor por esta persona. No para que se la cambie, sino para que le cambie el corazón. Él sabe cómo lo va a hacer, pero ellos que dicen, pasarle el juicio, Señor bendito, ponerlo a prueba para que él se dé cuenta que está actuando mal, ¿no? La forma correcta de orar de nosotros debe ser, papito lindo, cámbiale el corazón. Me hiere, me lastima con las cosas que dice, me hace mal, me tiene con miedo, me ha metido miedo porque me ha amenazado. Entonces, esta es la forma en que nosotros debemos actuar y principalmente trabajar para el Señor. Miren, estas hermanas hoy están haciendo cosas, ¿verdad? O sea, como les digo, ¿verdad? Cada uno ayuda de diferentes formas. No digo que todos vamos a ir a hacer pupusas, ¿verdad? Pero pues, si podemos hacer algo, pongámosle el servicio al Señor. Trabajemos para la obra del Señor, ¿verdad? Veamos lo que dice del versículo 7 al versículo 9. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, oigan cuántos eran un montón, que los muros de Jerusalén eran trepados, que ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces dice nuevamente, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ellos empezaron a estar pendientes de que ellos no lo fueran a atacar, pero estaban orándole al Señor, ¿verdad? Pidiéndole al Señor.
Fíjense que aquí habla de que los portillos comenzaron a ser cerrados y se encolerizaron, dicen los enemigos. Pues es lo mismo que ha pasado aquí. Es lo mismo, media vez empezamos a crecer, nos cambiamos de local, el ataque ha sido peor. Le cortaron un trabajo que le hacía también a este pastor que les digo. Le cortó, o sea, como quien dice, mira, ni Cristo te voy a dar para ayudarte a esa cobra chupa, ¿verdad? Porque así son las palabras que usan. Y hermanos, cada uno de nosotros hemos visto de que la mano del Señor está para con nosotros, ¿verdad? Entonces, los enemigos siempre procuran obstruir la buena obra y hasta se prometen alcanzar el éxito en esto. Pero la buena obra es de Dios. Esta obra es de Dios, hermano. Es para glorificar el nombre del Señor. Ante los ataques de los enemigos, orar y estar de esta manera, de día y noche, esta es la clave. Veamos lo que dice, hermanos, versículo del 10 al 12. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Eso era lo que los enemigos decían. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, o sea, los que estaban allá afuera, ¿verdad? Como algunos que traen información de allá, fulano dijo tal cosa, ¿verdad? Y dice aquí, en el 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían, hasta 10 veces les decían, de todos los lugares de donde volvierais, ellos caerán sobre nosotros. Y ellos no te dicen así: ay, hombre, nos va a meter una demanda. No, es que él tiene un contacto con los mareros. Él tiene amigos mareros, nos puede mandar a hacer daño. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actuar en esto? Podemos vernos también, aquí dice en el 10, de que ya estaban cansados de trabajar. Miren, hermano, aquí las finanzas ha sido una cuestión. Yo creo que solo 2 meses tuvimos buenas finanzas, ¿verdad? De ahí ha sido una lucha. Y pues el Señor ha ido proveyendo siempre, ¿verdad? Pero vamos saliendo a raya, ¿verdad? Pero pues hay necesidades también de la iglesia que cubrir, ¿verdad? Hay que arreglar algunos asuntos, nos interesa el transporte principalmente, nos interesa una consola también para poder conectar más micrófonos, para poder tener un mejor sonido, ¿verdad? Tenemos pero necesitamos uno mejor porque no falla. Muchas veces se apaga porque no va. Ellos estaban cansados de trabajar por el Señor. Yo sé que estas hermanas madrugan los domingos, tal vez es el único día libre que tienen. Y vienen a trabajar todo el día, se acuestan cansadas ahora y mañana tienen que trabajar, ya sea en su casa o tienen que salir a trabajar, ¿verdad? Pero cuando nos sentemos débiles en fuerza, también tenemos que pensar de que el Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Y dice de que nos podrían llegar hasta amenazas fuertes, ¿verdad? Pero nosotros debemos y podemos resistir como buen soldado del Señor, ¿verdad? Así como dice el 2 de Timoteo 2:3, sufrir penalidades, ¿verdad? Como buen soldado, dice. Entonces nosotros sí tenemos que estar dispuestos a aguantar, ¿verdad? Por el Señor. Porque en la carne hay Dios que digan algo. Yo en una ocasión me enojé por cosas que decían del pastor. Y hasta dije, no, fulano de tal, y aunque sea un correo le voy a mandar, le voy a mandar todas las patadas y trompones que me estoy imaginando, ¿verdad? Porque molesta. Pero uno tiene que saber esperar, ¿verdad? Y ser prudente. Es del Señor, ¿verdad? Y orar y pedirle al Señor, ¿verdad? Fíjense que en el versículo 12 dice que los mismos los que habitaban entre los de Samaria y entre los árabes, llegaban y les decían de que de todos los lugares de donde volvieran, les iban a caer, ¿verdad? Para atacar. Muchas veces sucede esto en nuestras casas, ¿verdad? Algunos nos dicen, no, hombre, eso que están haciendo ustedes no está bien, eso está mal. O uno busca apoyo muchas veces en su pareja, ¿verdad? O en su mamá, en su papá, y no hay un apoyo. Al contrario, no, hombre, eso no va a funcionar, eso no sirve, ¿y para qué perder el tiempo? Y muchas veces nosotros decimos, se me ocurrió que podemos hacer esta actividad en la iglesia, pero ahí viene la misma mente de
nosotros, nuestro enemigo mismo, nosotros mismos. No, pero no, eso no sirve lo que me estoy diciendo. No, yo nunca he hecho algo así, no creo que me hagan caso a los demás, no va a funcionar. Muchas veces nosotros mismos nos convertimos en nuestros enemigos, diciéndonos no podemos. Yo jamás pensé pararme así frente a un grupo de hermanos para hablar de la palabra del Señor. Ese tío hablaba en la escuela. Era más de actos que de palabras. Entonces, miren hermanos, muchas veces nuestra misma familia se convierte en nuestros enemigos. En este caso, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que nos están serruchando el piso, nos están deteniendo de que nosotros hagamos algo. Tenemos una cipota que trabaja con nosotros que la mamá es católica y ella creció en el catolicismo también, ¿verdad? Pero esta muchacha tiene un interés, ¿verdad? Por las cuestiones del evangelio en sí. Pero el freno que ella tiene es la mamá. El día que la mamá se entere que nos acompaña a la iglesia, le va a dar un infarto. Entonces, en el caso de esta hermana, porque ella recibió al Señor y ya se bautizó, el gran enemigo de ella es su mamá. Ella la tiene amarrada y la tiene como un miedo. Entonces yo digo, hubiera sido bueno que estuviera aquí ahora, que empecemos a orar juntos por la mamá. Si el Señor la va a cambiar, la va a cambiar, ¿verdad? Y la va a transformar. Porque no podemos estar lejos del Señor y sabiendo que solo Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y es necesario que aprendamos de la palabra del Señor también. Veamos lo que dice el versículo 13 y 14, vamos a leer. 13 y 14. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus armas. Fíjense qué inteligente fue Nehemías, porque ya que ya les habían dicho, ¿verdad?, de que estaban tramando atacarlos, él dijo, va, aquí viene la prudencia, ¿verdad? Aquí viene la prudencia. Nosotros pues no los vamos a atacar, aunque ellos dicen que nos van a atacar, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar aquí a la par de los muros, en familia y armados. Armados, dice, con lanzas, espadas y arcos. Veámoslo así. La espada es la palabra del Señor. La lanza, digamos que es el servicio que nosotros le damos al Señor. Y el arco es el testimonio que nosotros tenemos. Y esta es una de las armas que tenemos para defendernos de nuestros enemigos. El pastor Tobio decía que no ha nacido un circunciso, decía, que pueda vencer un hijo de Dios. Así decía, que camine derecho. Un hijo de Dios que camine derecho. No, realmente tiene razón, ¿verdad? Porque si usted camina derecho, tiene un buen arco, un buen testimonio, si tiene una buena lanza bien afilada, que es su servicio, y su espada la sabe manejar también, que es la palabra del Señor, no va a estar preparado para recibir cualquier enemigo que lo quiera atacar, ¿verdad? En el 14 dice la palabra: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nosotros tenemos que pelear por nuestra familia, tenemos que pelear por nuestra casa, tenemos que pelear por nuestros hijos, por nuestros hermanos. Tenemos que pelear tal como el Señor quiere, ¿verdad? Con la lanza, con el arco y con la espada. El servicio, la palabra del Señor y buen testimonio. Si tenemos esas armas, vamos a triunfar. Aquí mismo dice, en el 14: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Miren, hermano, cualquiera que nos quiera hacer daño a nosotros, en dos ocasiones nos pasó allá. Nosotros tenemos un negocio y pues llegó un muchacho a pedir dinero y empezaron, ¿verdad?, con eso. A los días pues se lo dieron. O sea, yo no pedí porque me lo dieran, ¿verdad? Yo soy bien pasivo, ¿verdad? Entonces, date lo que no sientas, y como soy pasivo, ¿verdad?
que no sienta nada, pero nada, no es broma. Yo pues le pedí al Señor por protección nomás, ¿verdad? En ese caso, ¿no? Y usted sabe cómo nos lleva, ¿verdad? Y usted sabe lo que pasa, lo que no pasa. Entonces, al cipote se perdió. Entonces, si nosotros confiamos en el Señor, de que Él es el que gana nuestras batallas, que Él es el que pelea por nosotros, tenemos que estar confiados en Él, ¿verdad? Y saber de que Él es el poderoso, ¿verdad? Y Él es el único temible, hermano. En quien confiamos debemos saber que tiene que ser Dios. Él nos protege y nos ayuda en la obra que es para Él. Debemos pelear por Él y para su obra. Y nuestra familia también será bendita. Fíjense que el pastor tenía también aquella frase, el pastor Toby, decía de que familia que ora unida, permanece unida. Y es cierto. Fíjense que muchas veces la familia nos reunimos, bueno, yo creo que ni nadie come en la mesa, sino que comen en los sillones, en la cama, en el suelo, en la hamaca. Entonces ya no existe como antes un orden, digamos, que se va a hora de comer y a sonar la cacerola y a sentarse, ¿verdad? En la mesita, todo. Y lleve que comer. Oye, no, yo quiero ver tele, ¿qué me va a quedar? Y pues todo eso ha traído problemas. Pero imagínense que ni siquiera podemos comer juntos y que nos lo van a andar reuniendo para orar. Pero yo creo que hoy es buen día para empezar, ¿verdad? Hoy es buen día para retomar esa costumbre, ese hábito. Y realmente nos va a llevar a bendiciones, hermano. Veamos lo que dice el 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, oigan bien, y aquí también va a pasar cuando ellos logren entender de que nosotros no estamos al pendiente de lo que ellos hacen, porque a nosotros nos interesa la obra que estamos haciendo por el Señor. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dejemos de andar pendientes de lo que dicen que nos van a hacer, ¿verdad? Confiemos en el Señor, hagamos nuestra labor, ¿verdad? Trabajemos por el Señor y para su obra. Esos hermanos estaban trabajando en hacer nuevamente Jerusalén, ¿verdad? En hacerla ver bien nuevamente. Vean el 16, dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Veamos el 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Como decía el pastor García, mire qué bonito. Fíjense que cargar la espada muchas veces es de las cosas más difíciles que hay. Cuesta andar una Biblia en la mano. ¿Y cuántos testimonios no se han oído de hermanos que dicen, y yo en el bus y a todos los asaltaron, pero a mí me dieron la Biblia y no me asaltaron? De otros les han robado la Biblia también, ¿verdad? Pero habría que ver ahí, ¿verdad? Como si caminaba recto o caminaba torcido, ¿verdad? Como les decía anteriormente. Entonces, miren, hermano, fíjense que esta parte de cargar la Biblia, yo me recuerdo cuando yo recién llegué o sea, yo recibí al Señor allá por 13 años más o menos, pero que realmente yo dije que nací de nuevo fue por ahí, por el 2011. No, hombre, desde ese yo aprendí de que si yo salía sin Biblia, hacía cosas que no debía, ¿verdad? Y no la dejaba, y no la dejaba, y no la dejaba. Cuando empecé a caminar recto, ¿verdad? Empecé a dejar la Biblia y se me olvidó. Broma, no me recordaba en el camino y pues no me regresaba porque sabía que hacer algo que no debía ir, ¿verdad? Bien, un día cada uno de estos enemigos se irán apartando de nosotros, de nuestro camino, pero debemos saber también que después de este enemigo que se aparte, va a aparecer otro también. Como hijos de Dios, la paz que tenemos no la da nuestro exterior, la da nuestro interior, nuestro Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la misma palabra del Señor dice que en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. El Señor lo dice. Y yo le creo, ¿verdad?
Espero que usted también me crea. Y por eso tenemos que estar conscientes de que después que pasamos una prueba, va a venir otra prueba también. Después de que uno de nuestros enemigos se aparte, va a aparecer otro enemigo después. Porque el enemigo ya anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar, dice la palabra del Señor. El cuidado de Dios que tiene de nosotros debe estimularnos a seguir adelante, con vigor, o sea, con fuerza, con todo lo que tenemos para cumplir nuestro deber. Primeramente, nuestro deber tiene que ser llamar a más hermanos que se conviertan al Señor, predicar su palabra, ¿verdad? Evangelizar, decirle a otro hermano, mire, usted necesita tener a Cristo en su corazón para que usted pueda entrar al reino de los cielos también, ¿verdad? Esa tiene que ser nuestra tarea, ¿verdad? Afuera de aquí, pero aquí tenemos que también ver cómo trabajamos para el Señor. Esto, la idea ha sido no promover la cuestión de venir a vender o eso, pues, sino que nosotros estemos conscientes que tenemos que trabajar para el Señor de una forma u otra. Allá en otra iglesia donde íbamos antes, había un hermano que trabajaba de lunes a viernes y el fin de semana lo usaban para ir a predicar en los buses, ¿verdad? Y ese hermano tenía una producción de almas alta, ¿verdad? Pues él trabajaba para el Señor. Hay distintas formas que podemos trabajar para el Señor, ¿verdad? El servicio que le damos al Señor es venir a hacer limpieza, recoger la ofrenda, ver si hay algo se ha arruinado, cómo lo arreglamos, ¿verdad? Pero Satanás tiene a atacar al cristiano que está alerta. Nosotros tenemos que estar ojo al Cristo, ¿verdad? Y de hecho así tenemos que vivir, ojo al Cristo siempre, ¿verdad? Pero Satanás sabe de que si él nos ataca, el que camina recto, sabe que el Señor también se lo va a pagar a él también. Porque el Señor no desampara a sus hijos, ¿verdad? Finalmente, ¿cómo vamos a luchar con el enemigo? Debemos primeramente confiar en Dios. Luchar contra el enemigo. ¿Y cómo lo vamos a luchar con él? Orando, clamándole al Señor, ganando más almas para él, para el Señor, ¿verdad? Luchando contra el enemigo. Y vamos a trabajar para la obra de Dios. Debemos confiar, luchar y trabajar, ¿verdad? Por lo demás, dice la palabra del Señor, y así como estamos nosotros usando, como decía en la Escritura, en esta porción, con la espada, con la lanza y con el arco, con la palabra del Señor, con nuestro servicio, y nuestro testimonio. Gracias, hermano. Qué buena memoria la que. Finalmente, hermanos, vamos a decir que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis entrar firme contra las acechanzas del diablo, que es el principal enemigo que tenemos. Hay otros que se dejan usar por el diablo, ¿verdad? Pero realmente es con él que tenemos la lucha, que nunca termina, ¿verdad? Hasta que el Señor ya lo venció, pero es el que nos está tirando piedritas para que nosotros protestemos. Entonces, hermanos, sigamos trabajando por el Señor, no faltemos a la iglesia, sigamos tratando de tener un buen testimonio, sigamos tratando de leer la palabra del Señor en todo momento, y principalmente no apartemos la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Démosle un buen aplauso al Señor.